tema realmente importante que es la voluntad anticipada. Y para este tema pues tan interesante estoy con Nancy. ¿Cómo estás? Hola, mi querida Citlali, nuevamente aquí en una emisión más, como bien dices, de Entre Leyes y Medicina, respecto de este tema que, pues como lo platicábamos fuera de cámara, un tema que abarca muchas disciplinas: el derecho, la medicina, la filosofía, la ética jurídica, la ética médica y, si nos vamos más allá, hasta cuestiones religiosas, que abarcaría lo que es la voluntad anticipada. Pero antes de comenzar, quiero hacerte una pregunta personal. ¿A ti te da miedo la muerte? La verdad es que no, honestamente no, porque pues me parece bastante natural, o sea, es un proceso parte de la vida, ¿no? De esta dualidad que invariablemente ha de llegar y creo que es bastante buena. A mí, a mí la muerte, igual que tú, no me da miedo el morir. Lo que sí me da miedo es que sea con dolor, ¿no? Entonces, si fuera algo certero y sin problema, pero pasar por una cuestión de sufrimiento, a lo mejor una enfermedad prolongada, una cuestión así de una muerte pues trágica, no sé, morir quemada, ahogada, esas cosas a mí sí me dan, eso es lo que me da miedo a mí, pero pues como tal la muerte no. Y bueno, creo que más allá de todas las cuestiones éticas, religiosas, sociales, los gobiernos deben de prever qué hacer con estas situaciones, como es ahorita la voluntad anticipada. Fíjate que sí, Nancy, y a propósito de tu pregunta que me hace reflexionar y así profundo, es que me da más miedo que mis padres o mis hermanos no sepan qué hacer, porque pues yo soy la doctora de la familia, ¿sabes? O sea, de pronto el que no sepan qué hacer si yo dejo de existir o que no respeten la voluntad, o sea, creo que también uno tiene que saber qué hacer con su cuerpo una vez que las funciones vitales cesan y para esto pues estoy muy interesada de todo lo que vamos a estar platicando aquí. Pues arrancamos, mi querida Citlali, con voluntad anticipada. ¿Qué es la voluntad anticipada? Pues mira, la voluntad anticipada es la cuestión jurídica mediante la cual una persona puede decidir si se le prolonga o no su vida. Ha llegado un momento en lo cual tienes alguna cuestión ya de muerte cerebral o el desenlace fatal ya va a ser la muerte, que ya no hay alguna cuestión de que te pueda mejorar tu salud, ahí se permite que puedas tú manifestar tu voluntad anticipada. Es decir, ya no quiero más obstinación médica, y ahorita quiero que tú me expliques eso porque legalmente así se señala, ya no quiero más obstinación médica, quiero que me dejen que mi cuerpo pues llegue al momento que tenga que llegar, pero eso sí, se me den cuidados paliativos para que yo pueda llegar a la muerte con dignidad. Ustedes, como especialistas de la salud, ¿qué hacer cuando llega una persona? ¿Ustedes cómo pueden determinar y decir, no, bueno, este ya no va a poder salir de esta situación? A lo mejor si sufrió un accidente y tiene daño cerebral, ya no se va a recuperar, o algún accidente cardiovascular, o no sé cuántas cosas nos pueden pasar a nosotros como seres humanos. Ustedes como doctores, ¿cómo saben, mi querida Citlali? Nancy, mira, acabas de decir cosas muy, muy grandes en el sentido estricto de la palabra. Y quisiera empezar a decir algunas cosas. Este proceso de empoderamiento que tú dices, en donde una persona decide qué hacer, pues cuando se hacen sus signos vitales y todo lo que confiere a la voluntad anticipada, tiene algo de brecha atrás, tiene algo de historia. Y es que hay que saber que más o menos el modelo de la medicina antiguo era un modelo estrictamente paternalista. Es decir,
el médico daba las indicaciones y el paciente no tenía más remedio que asumir lo que el médico decía, pues era la ciencia cierta y era todo, no era inamovible la opinión y lo que decía el médico. En este modelo paternalista se vivió aproximadamente en todo el siglo XVIII. Pero en el siglo XIX las cosas empiezan a cambiar precisamente con ese empoderamiento y esa autogestión que uno puede tener de uno mismo y de la decisión. Entonces, a la par de todo esto, viene una revolución tecnológica importantísima, el avance de la ciencia, se establece la unidad de cuidados intensivos, Nancy, y cuando se establece la unidad de cuidados intensivos, entonces el hombre, el médico, ya no es el médico con su simple razón que decía, signos ¿no? vitales, este paciente ya no va para más, este paciente va a morir, sino que es ahí en donde viene todo ese proceso de mantener los signos vitales estables cuando el enfermo o la persona que está en necesidad de utilizar algún otro aparato ya está conectado, porque entonces se empiezan a mantener mediante el artificio, mediante la ciencia artificial. O sea, esos aparatos hacen que mi corazón funcione, que mis pulmones funcionen, que mis riñones funcionen, que mi cerebro estén trabajando como si fuera de una manera normal. Así es, y por lo general, obviamente no es todo artificial. Cuando una persona está puesta en este tipo de máquinas, es porque hay una esperanza y los otros órganos que se consideran vitales y órganos blancos sí están funcionando, no todo está descompuesto, o en algunas cosas como la falla orgánica múltiple puede ser que sí esté sucediendo. La verdad es que es muy amplio este concepto, pero te cuento todo esto porque a través de este desarrollo, y más o menos cuando llega la conquista de la persona, de defender su autonomía, su vida y su muerte, mi cuerpo, ¿no? Es cuando empieza a nacer este proceso del que estamos hablando el día de hoy, Nancy, lo cual me parece muy, muy interesante. Oye, Citlali, y a ver, a través de estos aparatos que tú mencionaste, ¿cuánto puedo vivir artificialmente? ¿Por siempre? Se puede tener una larga vida de manera artificial y no tener viabilidades para que después de que te desconecten de un aparato no se sepa. Es ahí donde entra estos problemas de la ética médica, de la lógica, de la religión, no solamente de la persona que está pidiendo a lo mejor bien morir o a lo mejor morir ya porque no hay una opción, del familiar, sino del propio médico tratante que también tiene sus propios derechos de decir si desconecta o no a un paciente. En realidad, es una categoría en la que los médicos todavía seguimos como diciendo, bueno, ¿quién dice cómo se comporta una enfermedad? No lo sabemos, sabemos que hay enfermos, no enfermedades, sabemos que hay pacientes, no condiciones. Entonces, este tipo de cosas que ha propuesto la medicina hace que nosotros estemos, bueno, pues en un conflicto de no saber qué persona realmente pues ya no necesita y hasta qué grado llega esto que decías tú de la obstinación terapéutica. Pero sí me gustaría decir muy claro que es una conquista para las personas, pues el poder decir qué hacer con nuestros restos, con nuestro cuerpo, en un momento en donde se pueda llegar a pues al fin de la vida y sobre todo quitarle responsabilidad a otras personas, Nancy. No tienes una idea de la cantidad de familiares que vienen a decir, doctora, yo pude haber hecho algo, sí, y si le hubiera donado, y entonces, y cómo supe que tomé la decisión, si el doctor me dijo, intúbenlo, y yo dije no más. O sea, es una carga moral con las que se quedan las personas en vida, que vale la pena uno ser responsable de uno mismo y quitarle ese peso al paciente, al familiar, pues a toda la gente que está ahí alrededor, y sobre todo, la gente que llega a hacer este tipo de voluntad anticipada de la que estamos hablando el día de hoy, es gente que ya tuvo un grado de conciencia superior al resto de la población para poder decidir qué hacer consigo mismo, y entonces a las personas pues les quedará respetar y aceptar que están respetando, lo cual elimina algo muy importante que limita la evolución de las personas a lo que se le llama culpa. ¿Qué te parece? No me lo pudiste explicar mejor, y sí, efectivamente, me pongo a pensar, llegar el momento en el que tú vas a decidir si a tu mamá la mantienen, ¿no? Si a tu hijo hasta ahí, quitar, como tú bien dices, esos sentimientos de culpa, de responsabilidad, porque además, ¿en qué momento, no? ¿Hasta cuándo decir,
como tú nos platicabas, la familia dice, no, más. Y a lo mejor esto está generando que la familia esté erogando grandes fortunas de dinero que a lo mejor ni se cuenta con ello, y en un caso así pues no hay dinero que te alcance para poder mantener a todas estas personas que a lo mejor ya no va a salir de esa situación, pero tú por culpa o por algún sentimiento dices, no, mejor que se mantenga, que siga ahí, que hasta ver cuándo, pero pues como tú nos dices, conectado artificialmente, pues voy a poder prolongar mi vida por mucho tiempo. Quiero hacer del conocimiento de la audiencia que nos está viendo que la voluntad anticipada no es para todo nuestro país. Hay algunos estados que solo mantienen la voluntad anticipada en sus legislaciones. La Ciudad de México es primordial, es la pionera que reforma su ley de salud para una ley de voluntad anticipada. También se puede utilizar la voluntad anticipada en Coahuila, Aguascalientes, San Luis Potosí, Michoacán, Hidalgo, Guanajuato, Guerrero, Nayarit, Estado de México, Colima, Oaxaca, Sonora, Yucatán y Tlaxcala. Son los únicos estados, muy poquitos, Nancy, actualmente en nuestro país donde ustedes pueden ir a manifestar su voluntad anticipada y decidir, llegado el momento, que pues ya no más obstinación médica, ya no se me continúe mi vida de manera artificial y pues hasta ahí parar. Oye, Nancy, pero yo me pregunto, por ejemplo, si en el estado en donde yo vivo no está aprobada la voluntad anticipada, yo me puedo ir a Tlaxcala y ejercer la voluntad anticipada. Pero se tendría que dar el tratamiento en ese estado. No tengo que vivir ahí. Exacto. O sea, puedo irme a cualquier lugar y ejercer a notariar, porque supongo, a ver, ¿nos puedes contar ahí cómo se hace, ¿no? ¿Cómo obtengo esa carta o qué me dan? Mira, hay dos maneras de realizar la manifestación de voluntad anticipada. Una es ante notario público. Tú puedes ir a cualquier notario de todos estos estados que ya mencionamos, a que ante él otorgues tu manifestación de voluntad anticipada. El dar este documento ante notario público te genera mucha certeza, porque además los notarios están obligados a cerciorarse que la persona está cabalmente lúcida, con todos sus derechos para ejercer esta manifestación de la voluntad, y el notario va a dar fe de que esa persona decidió que llegado el momento no se le realice mayor obstinación médica quirúrgica y pues el desenlace que sea por alguna enfermedad o accidente sea hasta el que su cuerpo aguanta, ¿no? Y por ejemplo, o sea, yo voy y digo, a ver, señor notario, tengo que tener ¿cuántos años para que esto pueda yo empezar a decidir? Excelente pregunta. Esto es solo para personas mayores de edad, que ya tienen su capacidad jurídica de ejercicio. Entonces, solo mayores de edad. Un niño no podría ir a manifestar voluntad anticipada. Una persona que tenga alguna discapacidad mental tampoco podría. Alguien que está atravesando por una enfermedad de cualquier demencia por la edad, un Alzheimer, que ya no están capaces ni lúcidos, ellos no podrían ir a manifestar, porque el notario, pues lo primero que va él a dar fe es que esta persona está al 100%, ¿no? Y como tú lo decías al principio, es un ejercicio de responsabilidad. Entonces, se recomienda que si alguien quiere manifestar su voluntad anticipada, pues a lo mejor ahorita nosotros que estamos al 100%, decidamos acudir ante notario y ahí manifestarlo. Te lo pregunto porque hay un mito en el Vox Populi, y no me lo van a dejar mentir, que de repente pensamos que solo si estamos enfermos tenemos que poner nuestra voluntad anticipada, porque los que estamos sanos pensamos que jamás nos va a tocar la muerte, que eso no es para nosotros, que se muere el vecino, que se muere el primo, pero nosotros no nos vamos a morir, ¿no? Eso es un hecho. Entonces, por un lado está este estigma de que es para las personas que están enfermas, y por el otro lado está que es para las personas que son muy sanas y que son muy responsables, ¿no? Entonces, ¿hay algún criterio en ese sentido? Pues lo ideal, Citlali, es
que se vaya cuando está sano uno, ¿no? Cuando está lúcido, cuando está al 100% y decide en un momento de responsabilidad, oye, yo quiero ir a manifestar mi voluntad anticipada. O también hay formatos que se dan en los hospitales para ahí manifestar su voluntad anticipada, pero los hospitales son muy cuidadosos en el reparto de estos formatos, porque no es así como, lléguele ya de una vez, fírmele, porque si le pasa algo, mejor de una vez que ya no le hacemos nada, ¿no? Entonces son muy cuidadosos para una persona que entra al hospital por algún tratamiento, si en ese momento quiere ahí manifestar su voluntad anticipada. Una cuestión importante de estos documentos es que se va a señalar a un representante. Va a existir un representante de la persona que es el que se va a encargar, Citlali, de que llegado el momento se cumpla mi voluntad, ¿no? A lo mejor yo decido ir a otorgar mi voluntad anticipada y te nombro a ti como mi representante. ¿Y si cuando te toque ya me morí? Pues eso sí, imagínate. Por eso hay que. Pero aparte tú puedes ir a otorgar este documento las veces que sean, como testamento, ¿no? Porque a lo mejor, bueno, yo pongo a mi esposo de que él sea mi representante llegado el momento y me divorcio, ¿no? Pues ya dejarlo de decir, no, ahí déjenla y invoca mi voluntad anticipada y me va peor, ¿no? Entonces se recomienda que sea una persona cercana a quien va a otorgar su voluntad y que ayude a que llegado el momento se respete mi voluntad, porque muchas veces llegan los pacientes y ni les dicen a los médicos, oye, yo tengo documento de voluntad anticipada, la familia tampoco lo invoca y entonces pues ya lo que él manifestó no sirvió para nada. Y la voluntad anticipada, ahorita lo acabas de decir, es como no es como el testamento, o sea, porque uno podría pensar que es un testamento, ¿no? Y que casi es como una hoja de indicaciones de cuando, y si me pasa esta situación o esta situación, favor de hacer A, B, C, D, D, ¿no? O sea, como si a uno, como médico, le diera a un paciente la indicación que hacer, y por otra parte, pues como si yo ya estuviera dejando un testamento, ¿no? Así, pues tengo 2 coches y son para fulanito, tengo esto y es para sultanito, los juguetes de mi infancia son para el sobrino de no sé quién, entonces, de pronto es distinto un testamento de la voluntad anticipada. Sí, pero además, como son actos de manifestación de la voluntad, tú ahí puedes señalar lo que quieras. Si me da cáncer, quiero que no se me dé obstinación médica. Bueno, pero si a lo mejor me da un accidente cardiovascular, ahí sí quiero, ¿no? Entonces tú vas a manifestar todo lo que desees ante notario y él lo va a dejar ahí asentado para que si da alguna de esas circunstancias, bueno, pues ya tengo ahí como que mi hoja de instrucciones de qué va a pasar cuando llegue ese momento. Pero como te decía, lo que sí respeta la voluntad anticipada es llegar a una muerte digna, con cuidados paliativos y evitar el dolor del paciente. Pero ahora te quiero preguntar, ¿cómo le hacen ustedes para eso? Fíjate que acabas de tocar un tema súper importante, porque cuidados paliativos, pues es otra rama completa de la medicina que los estudiosos la hacen por años y años y años, Nancy, y pues se trata de, como su nombre lo dice, cuidar y paliar, es decir, buscar una alternativa para que no se sufra tanto cuando se muere. Ojo, porque ahí hay algo muy puntual que hay que diferenciar con la eutanasia, que es una cosa completamente diferente de la que no estamos hablando aquí, así que vamos a tener otro programa de eutanasia, esténse pendientes, pero lo que sí quería decir muy claro es que dentro de la línea de tratamiento que se le tiene que ofrecer a un paciente para este contexto en la unidad de cuidados intensivos y para saber hasta qué punto se ejerce la voluntad anticipada, hay varias características. La primera son las terapias indicadas, las terapias que son que el beneficio supera el riesgo al que estoy exponiendo a mi paciente. Entonces, esto es por lo general con unas guías normadas que se llaman guías de práctica clínica. Prácticamente todas las condiciones de salud tienen una guía de práctica clínica para seguir un algoritmo. Entonces ya están muy bien hechas por los especialistas en el área que dicen, vamos a pensar en una persona con Alzheimer, lo que hay que hacer es este punto y este punto, ¿no? Esos son los tratamientos indicados.
Se dice, para que se pueda entender más fácilmente, que son tratamientos basados en la evidencia científica. Y está otro tipo de tratamiento, que es el tratamiento no indicado, que es un tratamiento que por ahí se dice que sirve, que el vecino dice que sirve, que le ha funcionado a X o a Y persona, pero que no sabemos si sirve, que falta evidencia que la sustente. Este tipo de tratamientos, Nancy, también es un derecho del paciente, porque el derecho del paciente es decidir con qué tipo de medicina y qué es lo que yo quiero hacer. Entonces es importante que para este tipo de decisiones haya precisamente una cosa muy bien consensuada, porque qué tal si, por ejemplo, en mi voluntad anticipada yo sé qué tal, y a mí que me encanta todo esto de la medicina holística, yo digo, pues yo quiero que si yo estoy así en la tablita, a mí me pongan imanes o me hagan reiki o me alineen los chakras. Me quiero ir, pero bien alineada de los chakras, y muy bien, claro que sí se valen, ¿no? Entonces ese es el tratamiento que a lo mejor no tiene evidencia, y en la guía de práctica clínica no va a decir, en caso de que no responda a manito las medidas de descompresión, a reanimación cardiopulmonar, entonces alineen los chakras, pues eso no va a decir, pero es un tratamiento que no está precisamente establecido, pero que se puede estar utilizando, ¿no? Y el otro tratamiento que está totalmente contraindicado es el que absolutamente, si tú lo pones, matas al paciente. Ese es el único tratamiento que los médicos tenemos como contraindicación, porque va contra el principio máximo, que es la beneficencia, ¿no? O sea, que es ayudar a tu paciente. Entonces, bajo esos tres esquemas terapéuticos se rige básicamente la medicina. Y aparte están los cuidados paliativos, que por lo general no se utilizan con los pacientes que están en la unidad de cuidados intensivos, sino en aquellos pacientes, a estos pacientes que están en la unidad de cuidados intensivos, son las personas que están conectadas a un ventilador, conectadas a aparatos que están haciendo bombas de infusión, un corazón externo a través de diferentes monitores, etcétera, etcétera. Los cuidados paliativos se utilizan cuando una persona, por ejemplo, salió de quimioterapia y tiene muchísimo dolor, tiene un cáncer invasivo, y entonces pues esta condición le mermará la calidad de vida, afectará a su familia, y lo que la gente quiere, Nancy, es solamente no sufrir, tener dolor, sí, como tú lo dijiste. Como yo no quiero que... Lo dijiste al principio, la muerte no es el tema es el sufrimiento. Oye, ¿qué crees, Citlali? Que nos llegaron preguntas. Ay, nos llegaron preguntas. a ver. Y una de las primeras preguntas que nos hicieron es que si voluntad anticipada es igual a eutanasia. No. A ver, cuéntanos legalmente, o lo cuento yo. Para empezar, en nuestro país no se permite la eutanasia, ¿no? La eutanasia solo está permitida en algunos países del mundo, que son Bélgica, Luxemburgo, Canadá, Colombia, Nueva Zelanda, España y Holanda. Son los países que tienen permitida la eutanasia. ¿Y qué es la eutanasia? Pues ahí sí es ayudar a morir a alguien, ¿no? Ya sea por sus propios medios que la persona muera, o médicamente que se le suministre algún... Bueno, las dos van a ser cuidadas médicamente, pero puede ser suministrada o por el propio paciente o suministrada por el médico. No es suicidio, la eutanasia no es suicidio, es cuando alguien ya está atravesando alguna enfermedad que por lo general mortal. El personal de la salud. Exacto, y dice, no, pues sabes que yo ya no aguanto este cáncer, quiero morirme. Sí, tampoco es como que el vecino en estos países que acabas de decir digan, bueno, pues como en este país ya es legal, pues que venga Juanito el carpintero y me ayude con este tipo de medicamento, ¿no? Exacto, Supongo que están bien reglamentados a nivel hospitalario. Sí, a nivel hospitalario, y pues tienen que entrar algunos consejos y protocolos médicos para que se le pueda aplicar a una persona eutanasia. Sí, bueno, es súper importante decir que la eutanasia es el proceso desde la parte médica, y complementando un poquito de esto que dices, Nancy, es que pues es un proceso que le evita el dolor a las personas que están en morir, pero hay una línea muy delgadita entre voluntad anticipada y eutanasia, que es por eso que la confunde la gente en el término médico. Y por ejemplo, la voluntad anticipada ya vimos ahorita que incluso tiene líneas de tratamiento y contraindicaciones. Dentro de las contraindicaciones es no le puedo poner a mi paciente algo que lo puede matar. Lo que dijiste, ¿no? Eutanasia es ponle lo que puede matarla. Entonces ahí está la cosa distante, que ahora todavía nosotros no nos hemos puesto de acuerdo, e incluso cuando el paciente puede llegar a pedirlo al hospital, el médico también tiene su propio derecho, que es
a propósito de este tema que tú mencionabas de la obstinación terapéutica, ¿no? O sea, obstinación, pues como todos lo entendemos, es alguien obstinado que dice, no, bueno, pues aquí vive, esto se que hace vive, porque que yo vive, quiero, ¿no? Ajá. Y vive como Frankenstein, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí. Famosísimo, este libro tan ilustrativo y tan romántico, tan hermoso, en donde decían, bueno, pues vive y vive y vive, y entonces es ahí donde el paciente ya no tiene accesos venosos, el paciente ya está encharcadísimo, el paciente ya no, el encharcadísimo decimos que está lleno de agua, ya es un paciente que tiene un deterioro tremendo, pero llega el doctor y dice, ¿cómo de que no? Claro que sí se puede. Y cambia de turno y el otro dice, no, pues este ya no se puede. Y entonces viene el otro al final, al otro día y dice, entonces, no, que no se podía, ¿por qué le hicieron esto? Entonces ahí viene un tipo de obstinación y un poco tiene que ver con el ego. Pero esto es un grave problema, Nancy, porque también tiene que ver con la tendencia religiosa de los médicos. Y eso lo vemos en este caso y también, por ejemplo, en donación de órganos, en fertilización in vitro, en N cantidad de momentos en donde dice el doctor, pues tú podrás decir que esto no es matar, pero pues tanto mata ¿cómo decía? Tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Exactamente, y entonces, por ejemplo, muchos médicos dicen, bueno, pues si tú no crees en el infierno, pues tú échate al paciente, ¿no? Pero si tú crees que hay un paraíso y te lo quieres ganar, pues casi, pues no lo mates, ¿no? Pero hay ahí un tema que nosotros tenemos que deconstruir, que es la vida y la muerte, que tenemos que empezar a ver cuándo estamos viviendo y cuándo estamos muriendo. Y también, Nancy, si me permites, y eso es una opinión que yo tengo siempre, que es que hemos perdido la sensibilidad de aceptar la muerte como un hecho normal. Entonces vemos el éxito en la medicina como prolongar la vida aunque no haya nada, y entonces estar esperando afuera de un hospital, afuera de una unidad de cuidados intensivos, a que venga el otro pase de visita y que esté vivo tu paciente, ¿para qué? ¿No? O sea, así como los términos de salud lo definíamos en nuestro primer programa, decíamos que es el bienestar completo del ser humano, la vida tiene que ser algo así. Y entonces no es la ausencia de signos vitales, yo pienso, y eso tendrá que verse, pues es la antropología del pensamiento médico, tendrá que verse con el tiempo, si esto está siendo la vida, si está siendo la muerte, y quién realmente está vivo. ¿Y qué clase de vida está teniendo esa persona? Una vez yo platicaba con un notario respecto de estos documentos de voluntad anticipada y él me decía que si admira a algunas personas en estas circunstancias son los tanatólogos que están acompañando tanto a los pacientes en estado terminal como a las familias, porque dice que los tanatólogos ayudan, están ahí, son a lo mejor muchas veces quienes les dan la mano ya para decidir pues que ya es momento de irse, ¿no? Y ya no seguir con la obstinación médica de que no debe de vivir. Oye, pero ya a lo mejor la pobre abuela está, ya no puede, no, pero que no la maten, que ahí se quede, que no se muera. Por favor, le rezan a todos los santos y a Dios que siga viva, que siga, a lo mejor ya ni es lo que quiere esa persona. Totalmente. Y luego ni siquiera ya es la obstinación del médico, sino la obstinación de la mamá, del papá, de los familiares de ese paciente que dicen, no, pues es que ya ha ido deteriorándose poco a poco, pues hasta que Diosito diga, doctor, porque los milagros existen. Y honestamente pienso que sí existen, pero la realidad es que cuando hay un paciente ahí hay que tomar decisiones. Por eso yo te decía, ustedes ¿cómo determinan clínicamente? No, esta persona ya no va a salir. Pues mira, lo más aceptado ha sido este concepto de muerte encefálica, ¿no? O sea, ya hay varios criterios que lo vamos a ver justo cuando veamos donación de órgano, de órganos que determinan que una persona tiene muerte encefálica, es decir, muerte cerebral. Cuando se muere ese tejido, que es el centro gobernador, se puede decir que ya no hay más, ¿no? Okay. Pero para poder certificar una muerte encefálica es todo un tema del que se requiere el derecho y del que se requieren muchos estudios, que hay que ver si el paciente tiene ciertos reflejos, se le buscan diferentes maniobras para saber si el paciente realmente tiene por ahí un aliento de vida que valga el esfuerzo de estar construyendo y construyendo cada día para ver si se puede rescatar de una unidad de cuidados intensivos. Imagínate qué complicado, pues por eso yo creo que es un ejercicio de conciencia decidir si yo quiero acudir ante un fedatario público, ante un notario, y ahí dejar plasmada mi voluntad para decidir que yo ya no quiero obstinaciones médicas. Si me llega a suceder alguna
cuestión como esta que hemos estado platicando de muerte cerebral, algún cáncer invasivo, algún accidente que yo tenga, decir, no, hasta donde mi cuerpo aguante, por favor, doctores, familia, no se obstinen en quererme mantener vivo, porque es mi decisión y estoy plena ahorita de decir, esto es lo que yo quiero, se queda sentado, mi representante que lo sepa, y que se haga y se cumpla mi voluntad. Y que ojo, ahí también es muy importante recalcarles que, como ha dicho bien Nancy, o sea, puede haber algunos casos en donde haya algún tipo de accidente que permita que todavía haya la función para que después se puedan donar órganos, y que también esta voluntad anticipada permite que usted sea una persona que pueda dar vida y que pueda anticipar y decir, bueno, si algo me pasa a mí en los órganos que yo dé, y para eso vamos a tener otro programa que no se lo pueden perder porque va a estar bien bueno. Sí, estoy ansiosa de ya verlo. Es el momento en donde nosotros podemos escribir todo y beneficiar a las personas. Creo que estamos ante una época de cambio en donde podemos proponer siempre nuevas medidas legales, médicas que beneficien a la población, pero también quiero, Nancy, antes de que se nos acabe el tiempo bien rápido acá en este programa, de decir que no es que tengas un accidente y digan, ay, Nancy tiene un accidente, vámonos a llevarla al hospital y entonces ya tiene voluntad anticipada, no hay que hacerle nada, ¿no? Porque a lo mejor nada más me rompió una pierna, ¿no? Ya entra y ya se rompió la pierna, voluntad anticipada, nos la echamos y le sacamos todo lo que le sirva, no, tampoco. A destriparla, ¿no? Pero es la pierna, ¿no? Destrípenla, no, tampoco es así. O sea, se supone que esto permite que tú escribas ahí en tanto tiempo, si yo no tengo tales, si yo no tengo tales. Sí, no tengo, y para eso, pues necesitan más información, que aquí se las vamos a estar dando, y en la serie de los programas tal vez les hagamos uno en donde les pongamos, Nancy, pues cómo sería una voluntad anticipada, lo más apegado a algo pues ético, médico, consciente, y sobre todo que tampoco la gente quede híjole, pues mejor le hubiera hecho algo, ¿no? O sea, que queden las cosas un poquito más en paz, que al final la paz es lo que todos buscamos, y pues la paz es algo que les va a traer entre leyes y medicina, porque no hay otra forma más que decidir vivir en armonía que esta conjunción. Sí, como tú bien dices, ya resumiendo, es el documento mediante el cual yo manifiesto que si llegara un momento en el cual ya mi cuerpo, mi vida ya no va a dar para más, no se le conserve artificialmente. Pero bueno, pues si yo entro por una cirugía, a lo mejor ay, se me fue el nombre, del apéndice, pues no es para que, como tú bien dices, no, pues ya trae voluntad anticipada. No, es simple y cuando ya mi vida no va a dar, mi cerebro no va a reaccionar, que no se me preserve mi vida artificialmente. Eso es lo que busca para que me llegue a un bien morir con dignidad y evitando el sufrimiento y el dolor. Totalmente de acuerdo, querida Nancy. Pues ya está, ya dimos información para toda nuestra audiencia de qué es la voluntad anticipada, y pues de aquí se desprenden muchos programas más, como tú bien dijiste, donación de órganos, eutanasia, que también los tocaremos, pero pues voluntad anticipada para que ustedes sepan qué hacer, y si ustedes están interesados en manifestar su voluntad, bueno, pues se pueden acercar a los notarios públicos, a los fedatarios, también los corredores públicos, o en los hospitales, como dijimos, existen los formatos de salud donde tú puedes manifestar tu voluntad anticipada. Pues querida Nancy, querido auditorio, esto fue Entre Leyes y Medicina. No se olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales y suscribirse a nuestro canal de YouTube, porque aquí van a encontrar información de calidad, porque recuerden que la salud es un derecho. Y así como todos los que nos escribieron sus preguntas de voluntad anticipada, ustedes también escríbanos las dudas, comentarios que tengan, por favor, en las redes, como ya les dijo Citlali, denos toda la información que necesiten, y pues aquí estaremos nosotros para auxiliarlos, y nos vemos la próxima semana con más información valiosa. Nos vemos, Nancy. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana, y por favor, si les está gustando este programa, denle like y compártanlo a todos sus amigos para que puedan salir y tengan más contenido y más personas nos sigan y traigamos más información importante para todos ustedes.